Muchas gracias por la invitación. Estoy dando gracias a Ricard y a Francesc y Tour San Martín, que de verdad, con esta situación muy difícil, muy complicada que estamos, desde el año pasado hasta ahora, no paran de preocuparse con nosotros. Esta gente merecen un gran aplauso. Muchas gracias. Hoy en día hay muchos jóvenes que están muy preocupados, son más de 300 personas. Y el ayuntamiento, yo creo que ha confundido un problema social con un problema judicial, porque esto no es un problema judicial, es un problema social. Yo creo que, como veo antes, como se hace en África, este tipo de problema se le arreglan con entidades y los vecinos, pero con la justicia yo creo que no es un problema judicial, porque es muy complicado. Desde el año pasado, si la gente piensa, desde el 3 de enero de 2011, hemos perdido un compañero de 31 años que se llama Ibrahim Jay por tiro. Y luego 3 días después hemos perdido otro compañero guineano en los CIES de Zona Franca. Y 6 meses después hemos enfrentado un desalojo muy intensivo en el junio y julio del año pasado. Y otra vez sigue los calvarios. Una persona no puede vivir así. Por culpa que somos inmigrantes, de verdad, que menos mal hay ecologistas que nos están apoyando. Cuando veo este verde, estuve muy relajado, porque el verde significa ecologista. Occidente tiene que darse cuenta, un día la juventud de todos los países africanos van a darse las manos para construir una África estable y viable. Estamos de este camino. Si el ayuntamiento cree que si estamos regrupando, la mayoría son africanos, estamos para intentar parar, porque el Occidente cree que si los africanos se regrupan, es sinónimo de los Estados Unidos de África. Esto es una realidad, Un día los Estados Unidos de África va a ser realidad. Un día construiremos los Estados Unidos de África. Por favor, lo que estamos pidiendo es que nos dejan vivir tranquilamente, pero no es siempre estamos desalojo y desalojo. El ayuntamiento ya tiene que arreglar esto. Desde hace más de 6 años, la gente estamos luchando por unas cooperativas, por unas inserciones laborales para salir de esta situación, pero el ayuntamiento no está respondiendo, encabezado por el señor Javier Trias. Entonces, lo que pido, la ciudadanía, que nos apoyan, que salimos de esta situación. Muchas gracias. Bueno, yo quería leer el manifiesto que hemos hecho la gente de la nave. Entonces, bueno, dice: somos un colectivo forjado por la inmigración generada por las difíciles condiciones sociolaborales y económicas de nuestros países de origen, con nacionalidades diversas, aunque mayoritariamente africanos, de Guinea, Senegal, Gambia, etcétera, de Sudamérica y europeos también, españoles también viven ahí. Entonces, perdón. Bueno, sí, gente de todos lados, con diferentes oficios y aptitudes, que nos enfrentamos a la discriminación institucional y sus trabas constantemente,
Hay algunos que desde hace más de 10 años insisten en obtener el reconocimiento de su trabajo, acondicionando y restaurando los espacios que ocupan para transformarlos en lugares de trabajo y ocasionalmente en viviendas. En estos espacios hemos desarrollado diferentes propuestas laborales dirigidas al reciclaje y al arte, que una y otra vez han sido bloqueadas por las administraciones, negándose a legalizarlas y sometiéndonos a continuos desalojos, como decía antes Ibrahima. Ante el anuncio de un nuevo desalojo, esta vez del conjunto de las naves de la calle Puigcerdá 127, pedimos a las autoridades pertinentes que se normalice nuestra situación en los siguientes aspectos. Primero, en cuanto al trabajo, que se legalice una cooperativa u asociación que incluya todos los oficios que se realizan, tanto artísticos como de reciclaje, y que se facilite un espacio con un alquiler social, donde, por ejemplo, ¿no?, donde poder seguir desarrollando las labores. El segundo punto es la vivienda, que debería ser digna, asequible y duradera, porque no se puede estar uno mudando cada 6 meses, cada 3, y tener una estabilidad, que podamos mantener con nuestro propio trabajo. El tercer punto es el de los papeles, donde pedimos un trato igualitario independiente de la situación administrativa de cada individuo, en consonancia con los derechos humanos más básicos, y arraigo social por circunstancias excepcionales para aquellos que no tengan regularizada su situación, ¿no? Cuarto punto, dignidad. Queremos reflejar y denunciar el impacto emocional y social que producen las condiciones de vida que aguantamos, que se denuncie la demagogia vertida por las autoridades, que solo conduce a nuestra marginación y criminalización, así como la confrontación social entre trabajadores locales e inmigrantes. Pedimos que no se haga efectivo el desalojo hasta que las soluciones que estamos planteando, u otras que propongan, sean una realidad y no solo una idea, ya que son más que legítimas, morales y lícitas nuestras solicitudes. Pedimos una solución sociolaboral real, efectiva y tiempo para poder llevarla a cabo. Y ya, bueno, los habitantes de la nave del Besós. Quería decirles también que la semana que viene tenemos la reunión con el alcalde Javier Trías, martes 9 a las 5 de la tarde, y bueno, hemos convocado una concentración para que estén la gente en la puerta mientras estamos reunidos y en forma de apoyo y de protesta, ¿no? Muchísimas gracias. Jërëjëf. Jërëjëf significa gracias en nuestro idioma de Senegal. Muchas gracias. Jërëjëf. 네,